Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras. ¡Páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 30 de marzo del 2023, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todas estén tan bien como yo, que mañana salgo a vacaciones por 10 días y tendré un muy disfrutado y merecido descanso. Los temas para Y esta por semana. ese motivo, esta semana estamos grabando remotamente y además un jueves. Jueves en la noche estamos grabando. Correcto. Exacto. Así que si algo pasa el viernes, no nos vamos a enterar. Así es. Los temas para esta semana, vamos a hablar de los cambios de jefaturas que ya se empezaron a anunciar, las primeras bancadas. Vamos a hablar del Tribunal Supremo de Elecciones que presentó los proyectos que había prometido. Y vamos a hablar de la sorpresiva visita del ministro de Seguridad al plenario legislativo el martes de esta semana, así como algunos otros varios temas varios. Pero empecemos con el lunes. Lo primero que hay que decir es que el lunes no hubo sesión. Correcto. No llegaron, hubo 20 que no llegaron. Así es, no hubo quórum y eso ya alteró, digamos, la agenda pactada desde el jueves de la semana pasada en la reunión de jefaturas de fracción. A eso tuvimos que, horas antes de que no hubiese sesión, pues Liberación Nacional anunció en una conferencia de prensa que doña Alejandra Larios Trejos, que don Óscar Izquierdo Sandí, que es el actual subjefe de fracción, va a pasar a ser el jefe de la bancada a partir de mayo, y que doña Alejandra Larios Trejos, que es la presidenta de la Comisión de Nombramientos, pues la va a acompañar en la subjefatura. Lo que también anunciaron ahí es que Liberación Nacional va a apoyar a don Rodrigo Arias si él decide buscar la reelección como presidente de la Asamblea Legislativa, cosa que don Rodrigo dijo que va a decidir, o sea, que va a anunciar su decisión después de la Semana Santa. También, de hecho, alguien le preguntó en la prensa, en la conferencia de prensa, por el rumor, digamos, de pasillo, de que si era cierto que él iba a renunciar a la curul si no era reelecto en la presidencia del Congreso, y él dijo que eso era una simple especulación, y de nuevo insistió. Ajá. Una simple especulación que se va a confirmar si llega a suceder, digamos, de esas cosas que... Bueno, él dijo que está muy cómodo, digamos, estando en la Asamblea. Claro, como presidente. Y se echó una risilla. Quién sabe si esto efectivamente no lo... A ver, yo creo que si él lo está pensando, debe ser porque los partidos que negociaron el 1 de mayo no tocaron el tema de la rotación de la presidencia legislativa entre uno de los puntos, y no me imagino que eso no estaría en este momento sobre la mesa, o... Yo creo que Rodrigo Arias está aspirando a ser la segunda persona que cumple 4 años como presidente de la Asamblea Legislativa. Ok. La primera fue Papá Pitufo, justamente en el gobierno de Óscar Arias, cuando Rodrigo era ministro de la presidencia. ¿Quién era Papá Pitufo? Siempre se me olvida el nombre, Papá Pitufo. Le decían Papá Pitufo. ¿Cómo se llama este? El que fue ministro de Educación también, de Liberación. El que fue presidente también porque Arias no tenía vicepresidentes. No sé. No sé. Sí, ya tengo la imagen de quién es, pero no recuerdo, digamos, no recuerdo quién. No recuerdas el nombre, sí, ahorita no recuerdo el nombre, pero ok, ya sé. Tengo la imagen en mi mente de quién es, ok.
Sí, fue cuando Laura le renunciaron los dos No, no, vicepresidentes. a Oscar Arias le renunciaron los A dos Oscar Arias, vicepresidentes. cierto. Kevin Casas se fue por el memorándum del miedo y Laura Y se fue Laura porque para iba a ser. ser presidenta, exacto. Ajá, ajá. Ok, sí, ya sé quién es. Ya sé. Es que tengo el apellido en la punta de la lengua, pero bueno, sigamos. El otro que anunció su, digamos, nuevos liderazgos a partir de mayo fue la fracción del Frente Amplio, quien también va, digamos, a darle un ascenso a su actual subjefa, doña Sofía Guillén Pérez. Va a pasar a ser Correcto. la jefa de fracción y nuestro querido troll Antonio José Ortega Gutiérrez va a acompañarla en la subjefatura. Francisco Antonio Pacheco era el nombre que se me estaba Gracias, yendo. Pacheco era el apellido que tenía en la punta Correcto. de la lengua. Él Ajá, fue presidente del 2006 al 2010. Todos interesante. los 4 años, el único. Pero bueno, perdón, ya. Sí, bueno, en el FADI no hubo mayor, digamos, anuncio, simplemente A que ver, ellos no están negociando, puestos en el directorio, que están negociando agendas y pues ya sacaron ahí una lista de proyectos que son de su interés. Interesante que ambos hayan aplicado la misma movida de mover su subjefatura Sí, a jefatura. correcto. Son cada vez más unidos el Liberación con el Frente Amplio. Actúan al unísono. Después que porque el presidente hace comentarios insidiosos sobre ese tema. Correcto. Pero bueno, Pero en fin, eso es por el momento, digamos, no de los ningún otro demás partido. partidos no tenemos. A ver, de Nueva República, yo no esperaría que Fabricio, aunque nunca llega, vaya a soltar la jefatura de fracción. De momento, no lo vería sucediendo. Además, como es un Pero partido que no cree en la alternancia de género. además, aunque bueno, doña Olga es como subjefa de fracción, ahí se ha desempeñado incluso por momentos mejor que el mismo Fabricio. En el liberal progresista es interesante que vaya a pasar, si don Eliezer va a ceder algún margen a sus compañeros de bancada, por ejemplo, una Katy Cambronero de jefa de fracción sería interesante. Sí. A ver si además al señor se le bajan un poco las emociones, porque te imaginas reunión de jefaturas de fracción con Eliezer y Antonio ahí. Antonio, ay, no, qué horror. Danos Ay, paz, no, qué Jesucristo, horror. danos No. paz. Doña Katia, por favor, asuma la jefatura del liberal progresista. Y ni siquiera le den la subjefatura a don Eli. Pongan ahí, no sé, a Gilberto Campos, tal vez. Déjenlo descansar un año, exacto. Por favor, por favor. Aprovechen que no es año electoral y déjenlo descansar. En el PUSC, no sé El PUSC no sé es todo quién. un tema porque ahí todo el mundo quiere ser todo. Ahí había Lo, hasta 2 aspiraciones presidenciales a sí, la presidencia de la Asamblea. Alejandro Pacheco era uno, ¿verdad? No, Horacio Alvarado. Horacio y Vanessa. Vanessa, presidenta, interesante. Ella dice que ella quiere y que no está dispuesta a esperar a tener que pasar por la jefatura de fracción para aspirar a ese cargo. Interesante. Y ya nos Eh, quedaría el oficialismo, que el es, oficialismo no también sé, sería un tema interesante, que quitaran a Pilar por fin, aunque yo creo que no le sirve. sí, yo creo que no Pilar la... como para rayos les ha funcionado, aunque realmente toda la bancada básicamente vive bajo la sombra de Pilar y no tiene No mayor toda, porque repercusión. recordémonos que antes de las disidencias de María Marta Padilla y de Luz María Alpizar, sabíamos que al menos Progreso estaba fracturado entre Pilar y Ada Acuña. Sí, pero esa fractura yo creo que desaparece. La Una, curaron, se curó con las disidencias de Padilla y Luz Mari. se curó exacto, porque cuando esos 8 votaron esa moción de censura que le inventaron a Luz Mari, Ujú, me parece que mostró un bloque sólido de 8 contra 2. O sea, el apoyo que tenía Luz Mari claramente lo perdió. Porque ujú, eso sí, cuando a doña Pilar la escogen la primera vez como jefe de fracción, la votación fue 6-4. ujú, sí. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Y ya esos serían los que ya veremos cuando anuncien los demás. Obviamente va a ser después de Semana Santa. Pasamos al martes, porque el martes pasó algo muy interesante. El martes estaba previsto que se conociera la moción de extensión del plazo de la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos. ¿Por qué? Porque el plazo inicialmente dado por el plenario ya está pronto a concluir y la comisión pues no ha terminado del... El plazo se concluye en Semana Santa, ¿no? Era como en estos días. Correcto, sí, se concluye en Semana Santa. O sea, Eh, tenían que extenderlo a esta semana sí o sí. sí, lo que pasaba es que no estaban no estaban seguros de que esta semana... A ver, miércoles no era posible, a ver, lunes no hubo quórum.
Correcto. Miércoles son miércoles de reformas constitucionales, entonces no se puede. Y jueves siempre peligra que no haya quórum. Y casi Entonces, no hay hoy. y casi no lo hubo, exactamente. Entonces, Entonces ahí estaba ese fantasma de, bueno, quieren archivar la comisión con que se le vence el plazo y ya. Pero bueno, el martes se iba a ver esa moción y el oficialismo no quería. Porque el oficialismo pues tiene la narrativa de que esa comisión es una pérdida de tiempo, y en cierta medida lo es. Que de ahí no va a salir nada, etcétera, etcétera, pero todos sabemos que es Pilar, digamos, queriendo tapar las cochinadas que hizo Progreso Social Democrático durante la campaña electoral con el tema del financiamiento. yo creo que además lo que quieren evitar es que llamen al presidente. Eso es. No los veo llamando al presidente, ¿Será que son tan cobardes? no los veo llamándolo. ¿Será que son tan cobardes de que no lo van a llamar? Mm, no O creo sea, que si sea no, por ¿para un qué? tema, no creo que sea un tema de cobardía, sino de De ¿para estrategia. qué? Sí, ¿para qué? O sea, ¿para que se les cague ahí? No, gracias. Ok. Perdóname la mala palabrota, pero no los veo, o sea, no veo que digamos qué necesidad habría de. Diego, si ese es el foco de tu investigación, las candidaturas son parte intrínseca, ¿no? No necesariamente. Creo que eso quedó Mm, demostrado cuando fue Fabricio. ok. Sí, creo que eso quedó demostrado cuando Fabricio fue a esa comisión en calidad de testigo, digamos. Que Y los Figueres no candidatos. tuvo que ir. No, Figueres no, No ha Figueres no ha ido. ido. No, No no, han ido sus no, que yo sé. financiadores y Sí, asesores. No correcto, que lo recuerde. correcto. Bueno, pero bueno, El tema es habrá que, que ver bueno, qué pasa. iba a verse esa moción el martes. Se metió, a ver, terminó con la secuencia de hechos fue esta. Terminó el control político. Pilar pidió un receso. Dizque por unirse con su fracción. Termina el receso. Meten una moción de extensión de la primera parte para ver la moción de prórroga de la comisión. Progreso Social Democrático la vota en contra. Y luego Pilar manda a pedir otro receso con las jefaturas de fracción. Termina el receso, discuten la moción, la votan, gana la prórroga, solo el Progreso vota en contra, y meten una revisión, se le adelantan a los de Frente Amplio, los de Progreso. Entonces hablan Pilar y Paola Nájera, diciendo que la comisión es un circo, que es una pérdida de tiempo, que no ha rendido el informe, que no ha dictaminado proyectos de ley, y que por eso ya que la comisión es muy cara, entonces que mejor simplemente cerrarla, porque ya es un tema que está siendo estudiado en el Poder Judicial. La moción de revisión obviamente no la ganan. Y ocurre algo interesante, y es que en ese momento estaba fuera del plenario el ministro de Seguridad, Pidiendo entrar. pidiendo que sea recibido en virtud del artículo 145 de la Estaba Constitución. literalmente pidiendo puerta. Sí, correcto. Y es interesante, digamos, no es cosa nueva. Por ejemplo, Epsi Campbell lo hizo cuando anunció que renunciaba como canciller, la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar lo también, hizo 2 doña veces. Rocío Aguilar lo hizo 2 veces. Correcto. Con las letras del Tesoro y con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ajá, ahí está. Entonces, digamos, se ha vuelto un poquito más ahí. Nogui Acosta ahora pidió llegar, pero no llegó improvisto. Él pidió que se le agendaran un día. Ajá, Pero es que, correcto, o es sea, que yo diferente. recuerdo así que llegaran sin avisar el mismo día, así como a pedir puerta, literalmente. Rocío Aguilar, Epsi Campbell Epsi y ahora y Jorge ahora Torres. este. Exacto. Correcto. Los demás sí han sido más coordinados, digamos. Pilar estaba muy insistente y de hecho estaba muy enojada de que no se le diera la entrada a don Jorge en el momento en el que él la estaba pidiendo. Decía, y fue muy insistente con el tema de es su derecho. Sí, pero a ver, que tenga el derecho no quiere decir que va a paralizar lo que esté ocurriendo en el plenario en ese momento. O sea, para eso Que era está. lo que querían que sucediera. Al Exactamente, parecer. exactamente. ¿Por qué? Porque ahí o sea, si uno va viendo lo que ocurre después, digamos, esa insistencia con que el señor entrara ya sin ver la moción antes, A ver, lo que querían era todo que no se votara apuntaba, y ya. exactamente, todo apuntaba a que lo que querían era secuestrar el día para que la moción no pudiera verse, el miércoles no puede verse por imposibilidad de agenda, y el jueves posiblemente iban a romper quórum, o no iba a haber quórum, y no O se no iba a iba ver a la moción. ser. Entonces se configuraba el tema de
Bueno, se va a archivar la comisión porque ya llegó Semana Santa y, no se, y si el plazo se vence durante Semana Santa. No le saltó. Pilar, obviamente, muy enojada. Empezó ahí un pleito con el Frente Amplio en el uso de la palabra por el orden y por la alusión, que cuando don Rodrigo Arias la quiso parar, la señora súper malcriada vociferando fuera de micrófono, pero o sea, para que a usted se le escuche en el micrófono de alguien más es porque de verdad usted está gritando. Esa Y la señora sí. señora estaba gritando. Sí. Entonces sí, estaba fúrica. Sí, porque no Eh, le salió. Exactamente, no le salió la jugada. O sea, y esto, a ver, quien dijo que esto era una jugada con ese propósito fueron los del Frente Amplio. Entonces uno se pone a analizar el comportamiento, lo que analizó, lo que pasó, los hechos, y uno puede decir, sí, eso era lo que querían, justamente lo Ahora, que querían uno ve hacer. más allá del el juego de recesos y demás, uno ve lo que llega a decir el ministro de Seguridad y se da cuenta que es una Ujú, improvisación completa. A ver, correcto. lo único que quedó claro de esa comparecencia o de esa participación del ministro en plenario es que el señor, uno, no tiene la menor idea de lo que está haciendo y dos, que la seguridad de este país está en las manos de un incompetente. Así Eso es. es lo único que quedó claro de esa sesión Sí, del martes. porque llegó con una presentación improvisada llena de estadísticas que ya todos sabemos. Correcto, eh, hablando de su estrategia y diciendo que él va a O tener un sea, lo plan que en dijo, exacto, lo que dijo fue que va a tener un plan de seguridad hasta noviembre este año. O sea, ya cada correcto, sepa qué, ¿verdad? año y Ajá. medio después de haber asumido. Ajá. Y Y que los en proyectos de medio de ley, que no ajá, quería ahondar en los proyectos de ley que dijeron que iban a presentar en abril, porque sería quitarle protagonismo al presidente. Como si protagonismo fuera lo que necesitamos en este momento, ¿verdad? como si la importancia en el tema de seguridad fuera el protagonismo, exacto. Pero además, hablando, paréntesis, hoy llegaron a hablar, la gente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, Patricia Solano y el fiscal general sobre el 23.090, a pedir de nuevo que se los aprueben rápidamente. Sí, ese es el que tiene como 400 mociones en la Comisión de Seguridad, De la mayoría Carolina Delgado, presentadas. exacto. Ajá. Entonces estaba doña Carolina en Twitter diciendo, a ver, ¿cómo es la cosa? Me rechazaron el mío porque dicen que el artículo ese no está derogado, pero quieren que están corriendo para aprobar este porque si no lo aprueban, en mayo tienen que dejar libres a todas las personas indiciadas que tienen ahorita prisión preventiva. Entonces, ¿cómo es la cosa? Que no termina de tener más o menos en parte razón doña Carolina en ese aspecto. Ella tiene razón, pero lo que ella no quiere entender es que el 23.090 hace una jugada ahí que explicamos la semana pasada de que no confirma, pero arregla el problema. No Sí, confirma el error, pero arregla el problema a futuro. sí, así es. Pero lamentablemente, digamos, para las pretensiones del Poder Judicial, la única alternativa de que ese proyecto pueda salir rápido es con una vía rápida. Yo creo que ya ahorita se le vence la incapacidad a doña Carolina, así que doña Carolina va a estar en plenario defendiendo, en comisión y en plenario, defendiendo todas sus Va. mociones. La Ahora, única alternativa que yo veo, ya se acabó, digamos, el tiempo era meter un proyecto nuevo, dispensarlo de trámite, correcto. em, aprobarlo así a la supercarrera, digamos, sin mociones ni nada. O sea, que no le dieran tiempo, digamos, a doña Carolina y a don Dani a presentar las mociones que presentaron el 23090 A y los defensores aprobarlo. de Juni. Correcto. Entonces, ya no lo veo porque ya la incapacidad de doña Carolina se vence ahorita a inicios de abril y esta gente vuelve casi que hasta entrando antitos de la segunda quincena del otro mes. Sí, sí. Ahora, Entonces, hay que ver si le hacen campaña en medios y demás de presión pública, si ella se va a poner a sostener eso con el Carolina no, discurso y Carolina no cede, siendo que el proyecto de ella ya se lo archivaron. Carolina no cede ante la presión mediática y creo que eso ya lo ha demostrado con el tema de eurobonos y con otros temas más. Vamos a ver qué pasa, porque además recordemos, hay que ver que si el gobierno le pide que cambie su voto y su posición, porque recordemos que ella es casi cuasi oficialista. Bueno, ya veremos. El tema es que está difícil que ese proyecto salga Hay que en el ver qué tiempo que pasa, lo hay que está ver qué pidiendo la pasa. fiscalía. Sí, Pero bueno, complicado. em, más allá de eso, en plenario también, como el ministro llega sin avisar, las y los congresistas no están preparados, entonces también quedaron en evidencia, digamos, la falta de capacidad en el tema. Algo A que me ver, llamó la atención fue todo eso fue raro porque abrieron un espacio de preguntas que no está contemplado, digamos. Se volvió una cuasi fue extraño, interpelación. exacto, fue muy extraño, pero porque las preguntas además me quedó claro que al parecer el ministro de Seguridad es del PUSC, porque todos en el PUSC le echaron miel
y en Liberación más bien se le fue Dinora encima a reclamarle porque, Que era machista porque le habían rechazado varias veces ir de gira con ella. correcto, pero a los del PUS sí les había dicho que sí. Entonces yo, a ver, el comentario de Dinora fue, es que usted es un machista porque a ellos les dice que sí y a mí me dijo que no. Y yo hubiera dicho como, no, lo que pasa es que Y él le, claramente no, es del PUSC, no, no del PLN. y más o menos, y no solo le dice que es, pero le dijo que era como machista, pero no porque él fuera machista, sino porque tenía orden del presidente de ser machista con ella. Correcto. Con los de Liberación. O sea, Sí, de nuevo, dejar a los de Liberación por fuera. Eran sí, las porque, órdenes superiores. bueno, y él lo que dijo es, yo no soy machista, doña María Marta Padilla, que es oficialista, ayuda a giras conmigo. Eh, Claro, el oficialismo. Ahí está, exactamente, el gran Sí. detalle. Pero bueno, la famosa, no soy machista porque tengo una mamá, tengo una hermana, tengo una tía, por favor. Igual no estoy seguro que no es por un tema de machismo, simplemente es un tema de Fue un afinidad tema partidaria. partidario. Es Fue un un tema tema partidario, partidario. Correcto, correcto. correcto. Pero bueno, ya, suficiente del ministro de Seguridad. Está con los días contados, me parece, ese señor, jugando tiempos extra. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Ese mismo martes, ¿fue el martes? ¿O Ajá. no? ¿O fue ayer? ¿Ayer No, qué? fue ayer, que el Tribunal Supremo de Elecciones cumplió con su promesa. Recordemos que Ujú. doña, doña Eugenia Zamora, ella es Ajá. Marta Eugenia o María Eugenia, o Doña Eugenia. nada más Eugenia, ok. Doña No sé. Eugenia, presidenta del tribunal, fue a reunirse con Rodrigo Arias hace unas semanas y prometieron proyectos integrales de reformas electorales en 4 líneas. Sí. Y cumplieron. Y cumplieron. eh, Y están muy Hicieron interesantes. hicieron conferencias de prensa, presentaron 4 proyectos muy completos en las líneas que habían prometido, que eran financiamiento partidario, temas de manipulación y fake news en plataformas digitales, el Ujú. financiamiento, o sea, una reforma constitucional para el tema de cuántos recursos se asignan, que estamos desde el 2010, yo creo, pateando la bola cada 4 años, reduciendo el porcentaje que dice la Constitución por ley. Ujú. Entonces ya fue el tribunal el que dijo, no, no, ya arreglen esto Ya constitucionalmente y ya es reduzcan suficiente. eso, exacto, hagan una reforma constitucional, reduzcan la contribución a lo que se ha venido haciendo y incorporemos el mecanismo de financiamiento indirecto, que es esto parece casi que franjas, ¿cómo se llama esto? Franjas electorales. Franjas electorales, pero pagadas Exacto. por el tribunal. Parece franjas electorales ¿Por qué? indirectas. ¿Por qué? Porque el proyecto de franjas electorales lo que supone es que los concesionarios del espectro radioeléctrico, de los medios de comunicación, radio, televisión, deberían ceder sin costo al tribunal o a los partidos espacios para que los partidos hagan su publicidad. Lo que pasa es que obviamente los medios de comunicación hacen millones con ese tipo de anuncios durante la campaña electoral. Los Entonces medios de comunicación siempre, grandes. sí, nosotros no. Entonces, siempre que sale ese proyecto, ese proyecto de ley, los medios de comunicación hacen presión en contra de él y el proyecto nunca avanza. Suave, ¿Cuál es la suave, solución? paréntesis, los medios de comunicación y los bancos privados, que son los que financian También, esto. sí, Porque también, si es el principal rubro en el que gastan los partidos, y si los partidos no tienen que gastar en eso, necesitan menos plata de los bancos, entonces entre medios grandes y bancos se han traído abajo estas reformas en el pasado. correcto. Entonces, la solución o la propuesta de solución del tribunal es, bueno, no lo haga gratis, lo voy a pagar yo, pero se lo voy a descontar de la contribución estatal. Correcto, Eh, ya así se quitan la mitad de la presión. Correcto. Entonces, ya hablamos de dejar de 0,19 a 0,11 del PIB como contribución estatal, incorporar ese aporte a las elecciones municipales, que actualmente no está contemplado. También aumentaría el porcentaje de financiamiento adelantado, que actualmente es de un 15% de las Ese nacionales, es para pasarlo a un 50%. O sea, para correcto, que los pero partidos... ese es el segundo proyecto. Ajá, ya, bueno, sí, ya estamos en el segundo proyecto. Ya Ese es estamos en el segundo, exacto. Ajá. Lo del 20% de financiamiento indirecto, o sea, que el tribunal pague por esa pauta, sería también de ese segundo proyecto. También propone ya digamos, dejar en ley aspectos que ya son como emitidos vía resolución o que el tribunal ha mantenido vía resolución, como el porcentaje del aporte que tiene que destinarse para la reserva, ese tipo de cosas. Y hay un dato, una propuesta ahí muy importante en ese segundo proyecto, es que no se reconozcan con deuda política gastos
del partido para con sus integrantes del comité ejecutivo, los familiares de ellos o personas jurídicas de esas autoridades que hacen, o sus familiares, que hacen negocios con el partido. Entiéndase que usted como, digamos, presidente del partido, si el partido a usted le va a pagar un salario por ser candidato presidencial, está bien, pero eso el Tribunal Supremo de Elecciones no se lo va a reconocer. Entiendas, para ponerle nombre a apellidos, esta es la reforma Carlos Avendaño, que tenía toda su familia el partido en planilla, básicamente. Y Nueva República también, que también hizo eso. Y Nueva República que tenía Y entonces casi sí, todos los familiares. entonces ellos mismos se crean una empresa de camisetas o de banderas, se venden a ellos mismos y luego cobran esa plata ahí con sobrecostos al tribunal y entonces cobran deuda política. Correcto. O se pagan eso. salarios de asesores Ujú. a sus propios familiares, a sus hijos Correcto, y correcto. demás. Entonces también eso está ahí en ese segundo proyecto y me parece muy importante. La tercera es un tema que creo que he mencionado en alguna ya ocasión en el podcast, que es como el tema de aumentar los requisitos para crear un partido político, que yo siempre digo, a mí no me suena tan bien, digamos, hacer más difícil crear un partido, pero el tema es que es excesivamente fácil en este momento. A ver, y esto hay que señalar las culpas a donde son. Es excesivamente fácil por culpa de la Sala Constitucional. Ok, explain Porque por qué. había un requisito que era el tribunal, digamos, con los partidos inactivos los desinscribía y la sala en un fallo dijo como no, eso no lo puedo hacer. Entonces, por eso es que quedan un montón de partidos ahí que usted puede reavivir en cualquier momento. Ok. Y por eso es que tenemos un exceso de partidos políticos. Eso por un lado. Y después, por culpa del tribunal, y esto me parece, eso yo ya no recuerdo si fue la sala o si fue una interpretación del tribunal. Creo que fue la sala, que eliminaron las asambleas cantonales, las distritales, creo que era. Ajá. Había que hacer asambleas distritales para después hacer las cantonales y dijeron, no, no, con las cantonales es suficiente. Y eso facilita un montón porque pasas de tener que hacer como 400 a tener que hacer 82, 84 ahora. Claro. Para un partido nacional. Entonces, eso facilitó un montón el tema de la creación de partidos y sostener las estructuras. Ok, y entonces el primer punto del proyecto es aumentar la cantidad, digamos, de asambleístas para el Sí, a ver, partido. tampoco es que lo hacen imposible, o sea, los No, requisitos siguen siendo muy bajos. Para los nacionales y provinciales serían de 100 a 150 asambleístas, se suben 50. Y para los cantonales se pasa de 50 a 75. Número uno. Lo otro es que ya sí ahí sí se varía, digamos, esto va a depender de dónde se quiera crear el partido, porque es la cantidad de adhesiones de firmas de gente que apoya que ese partido sea integrado. Actualmente está establecido en números, digamos, enteros. Se requieren 3.000 firmas para inscribir un partido nacional, 1.000 para partidos provinciales y 500 para cantonales. El tribunal propone unificar eso en 0,15 del padrón electoral según la escala y circunscripción. Entonces, si usted quiere inscribir un partido nacional, sería el 0,15% del padrón electoral nacional. Si quiere inscribir un partido provincial, el 0,15% del padrón de la provincia. Y si quiere inscribir un partido cantonal, el 0,15% del padrón del cantón donde lo quiere inscribir. Me parece razonable. No me suena a una cifra descabellada. Además de que sería proporcional a la cantidad de población que tenga cada cantón, y como no está dado por un censo, que yo cuestiono muchas cosas de los censos, sino por el tema de, bueno, dónde está inscrito usted para votar, pues me parece una buena propuesta. Sí. Ahora, el cuarto, la otra cosa que hace es que les permite desinscribir partidos si se vencen las estructuras y no hay movimiento de renovación. Ese tema de que los partidos quedan ahí eternamente congelados y usted los puede reactivar en cualquier momento que alguien los necesite y ponga la plata para Y se quedan además con activarlo. recursos de la deuda política y no sé, nunca vi. Exacto. El otro tema, pero creo que era en el anterior, el financiamiento, que los gastos solo se pueden usar en el cuatrienio siguiente, digamos, porque los partidos tienen dentro de la deuda política a la que acceden la posibilidad de destinar una parte a lo que se llaman gastos administrativos, a su reserva interna. Se le pone un límite a cuánto pueden asignar a esa reserva y además se dice que se tiene que usar en 4 años y si no se usa, se pierde, porque entonces esto son reembolsos, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene el partido en activo y no está haciendo gastos, y esa plata queda ahí flotante, y llega alguien, mete un montón de plata para activar el partido, y esa plata se la reembolsan. Y así es como tenemos partidos taxis en gobierno. Ajá, así es. Y, bueno, el tercer proyecto, bueno, reincorpora las asambleas distritales, que ya lo habíamos mencionado.
Pero no, eso, las Y ese, distritales las incorpora solo para partidos cantonales, creo, no para los eh, nacionales. Si no me equivoco del proyecto que leí. no estoy seguro, honestamente. Y ese es el que incorpora el tema de la cancelación de los, de Correcto. los... Y el último proyecto es regulación de nuevas formas de propaganda, en realidad, Ahora, entiéndase, un proyecto de ley contra la desinformación en redes sociales. los Eh, troles y las páginas de desinformación. lo primero, hay algo que aquí no, digamos, no estoy muy de acuerdo, y es con hacer extensiva la veda electoral a personas físicas contratadas por los partidos. Pero es que sí, Eh, man, sí, ese es complicado. Tema complicado. a ver, yo entiendo que la veda electoral es de cualquier tipo de anuncio en medios de comunicación, o sea, anuncio pagado, ¿verdad? Anuncio pago, claro, pero si yo te pago a vos para que hables de mí durante la veda, es un anuncio. Eso me suena a que si lo hacemos sería un fraude de ley. Sí, ¿por qué? Es que, ay, a ver, primero quiere hacerlo extensivo, quiere hacer extensiva la veda a plataformas digitales. Ahora, el cuarto es el más complejo de todos los proyectos. Sí. Y además yo creo que incluso Y va a ser el más polémico. Va a ser el más polémico. el más complicado de materializar, porque vos puedes aprobar el proyecto, pero y luego cómo haces para que el tribunal pueda implementar todo lo que ahí se propone, digamos, de que no se puedan usar perfiles falsos para atacar partidos políticos. No, eso sí es fácil, eso sí dice cómo lo haría, porque dice que esa ley va a ser aplicable a las plataformas de streaming, motores de búsqueda y redes sociales digitales. Entiéndase, Facebook, Twitter, todas las redes sociales caerían bajo la jurisdicción nacional. Y entonces, cuando el tribunal se lo solicite, tiene que cerrar cuentas, perfiles, sitios, canales o páginas que se estén usando, pues, para difundir propaganda sin revelar la identidad de la persona que está pagando esa propaganda, y los perfiles falsos que se estén usando para atacar a otros partidos políticos. Entonces, digamos, ahí sí está la herramienta de, bueno, el tribunal tendría una ley que le faculta ordenarle a Facebook, Twitter, ciérreme este perfil, ciérreme esta página porque está violando esta ley nacional. Ya es todo un tema, ¿verdad? Porque a veces a las redes sociales no les Complicado, gusta, complicado. A las sí, no redes les gusta, sociales no les gustan esas cosas. no les Exacto. gusta, pero en todo caso, por ser temas electorales, las redes sociales siempre procuran trabajar de la mano con los organismos electorales nacionales. Entonces, siempre hacen lo posible, digamos, hacen alianzas. De hecho, el Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho alianzas ya con Facebook, Con pero, Meta, ajá. digamos, yo creo que lo que no han logrado hacer, digamos, o no se han atrevido a hacer porque no tienen la base legal disponible en este momento, es decirle a Facebook, bórreme esta página que es evidentemente falsa. A ver, Facebook por Correcto. lo general suele hacer barridos de páginas o perfiles falsos, pero lo suele hacer, digamos, para países como Estados Unidos, Colombia, y a veces lo revela hace mucho tiempo después. Correcto. Ya aquí lo que se facultaría es que si uno como ciudadano ve que hay un perfil falso en una red social difundiendo propaganda o haciendo ataques a partidos políticos, pues uno va, lo denuncia al tribunal y el tribunal entonces le pide a Facebook o Twitter o lo que sea que borren ese perfil, que lo Claro, bloqueen. a donde va a estar más complicado es en TikTok, porque a los chinos no les importa. Sí, va a ser Ahí sí que complicado. a los de la gente de TikTok sí que les vale todo, derechos de autor, información falsa. Eh, sí. Y también le otorga al tribunal la potestad de ordenar que se retire propaganda en periodos de veda. O sea, si alguien está violando la veda electoral, pues entonces que el tribunal pueda dar la orden de que se retire. Y que también se pueda ordenar el retiro de propaganda que sea a favor de la guerra o de acciones violentas en contra de cualquier grupo de poblaciones o personas por raza, color, religión, idioma u origen nacional. Muy bien. Y la última, no, la última es muy técnica y no vale la pena mencionarla. Pero bueno, son cuatro proyectos muy importantes. Ningún diputado los ha adoptado todavía. Eso es Entonces, lo más interesante de todo esto. Nadie ha querido firmarlos vieras que, todavía. mira, O sea, vieras no se han presentado como tal. Y hay algo que hay que hacer. En el momento en que se presenten, comparar que el texto que presenten sea el texto que dio el tribunal, porque el tribunal sí, ya publicó sus textos. sí, sí. Yo te voy a decir porque a mí no me resulta interesante. Porque el tribunal por años ha presentado anteproyectos o borradores de proyectos de ley y nunca se los presentan, y si se los presentan, nunca se los aprueban. Claro, pero esta vez lo De hizo hecho, públicamente de y hecho es que esta es... Ujú. Rodrigo Arias incluso se comprometió a hacer una comisión que vea estos temas. Sí, bueno, yo imagino que va a ser don Rodrigo. Me imagino que don Rodrigo los estará estudiando. Eh,
antes de presentarlo, si es que lo va a presentar él, le va a poner la firma a él. Pero sí, digamos, esto no es nuevo, digamos, el tema de que al tribunal nunca le aprueben los proyectos no es nuevo. De hecho, es una queja recurrente, era una queja recurrente de don Luis Antonio y de otros Sobrado, funcionarios claro. del tribunal cada vez que iban a la Asamblea Legislativa. Sí, esto que ustedes están viendo ya lo hemos hablado N cantidad de veces por N cantidad de años. Hemos insistido en que esto hay que arreglarlo con un proyecto de ley, que hemos presentado los proyectos de ley, hemos propuesto los proyectos de ley y nunca los aprueban. Entonces sí, veremos si este llega a buen término. No lo sé yo. Yo creo que por eso, yo creo que este tipo el tema de seguridad y este tema de reformas electorales creo que es lo que debería impulsar a don Rodrigo a buscar la reelección, porque es el que ha estado impulsando esos temas. Entonces me imagino que podría guindarse eso. Bueno, estamos haciendo esto, me gustaría darle continuidad en este segundo año. Me imagino que por ahí podría tirarse, pero no lo sé. Correcto. Siguiente Pero tema. bueno, pasemos al siguiente tema. Esta semana la Sala Constitucional resolvió la consulta que habían presentado sobre el proyecto 22.709 que busca eh, abrir esto que sería una moratoria, un plazo de tiempo para que las Una amnistía. personas, una amnistía para que las personas que tienen pozos abiertos, pozos de extracción de agua abiertos ilegalmente, tengan 3 meses para inscribirlos ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. La, Correcto. con- la consulta fue firmada por la bancada del Frente Amplio con apoyo de 4 liberacionistas, si no me equivoco, Sí. y la disidente oficialista, Luz Mariel Pizar, que argumentaban a grandes rasgos la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Lo más interesante de esta respuesta que da la sala, más allá del fondo, es que nuevamente votación dividida y como la sala constitucional tiene una vacante desde la salida de Nancy, ¿cuál era el apellido de Nancy? Hernández. De la magistrada Nancy Hernández en diciembre del 2021. Los propietarios están 3 y 3 y es el suplente José Roberto Garita Navarro el que generó el desempate y se inclinó por el lado de que el proyecto era inconstitucional por el fondo, Correcto. lo cual puede que no detenga a la Asamblea de aprobarlo. Eso es un tema adicional, digamos. Esto No, no socava el proyecto. la Asamblea nunca no le ha hecho caso a la sala. Eso de nunca no es cierto. Hay ¿Cuándo lo han hecho? casos documentados por el programa de la Nación. Sé que es como en el 90% de los casos le han hecho caso, pero sí hay casos en que no les importa si la sala dice que es inconstitucional por el fondo. Sé que, porque recuerdo haberlo leído en un informe del Estado de la Justicia. Bueno, eh, luego me lo que pasé. que ver Quiero leer eso. pero sí, no siempre, pero sí la mayor parte del tiempo le hacen caso, eso es Es correcto. un sin propósito no hacerle caso porque eso faculta a una persona después, una vez ya convertido en ley. Primero, expone el proyecto de ley que sea vetado por el presidente de turno, número uno. Y número Correcto. dos, habilita a cualquier persona que una vez hecho ley le meta una acción de inconstitucionalidad y la sala diga, es inconstitucional porque ya había dicho que era inconstitucional. Y se cae. Sí, Entonces, ahora, aunque en casos como este, en el que el voto es 4-3 y hay una vacante, ujú, vos podés llenar esa vacante antes de que llegue la acción al conocimiento de la sala y llenarla con alguien que vaya con tu criterio, si tenés la mayoría suficiente y le diste vuelta al fallo. Ese es sí. el problema de estas vacantes, digamos, A cuando ver, el cuando duran tema, tanto tiempo. a ver, hay un tema con este proyecto en específico. Lo número uno es que el gobierno de Carlos Alvarado ya había emitido un decreto para la inscripción de pozos ilegales, ¿Y ¿verdad? qué pasó? Que fue declarado inconstitucional. ¿Ok? Seguimos entonces El con eso. decreto, este proyecto de ley es una materialización, es una copia, digamos, del decreto que había emitido el gobierno de Carlos, pero sin las salvaguardas ambientales que el decreto de don Carlos tenía. O sea, peor. Porque este proyecto, como dicen los diputados, los magistrados de mayoría, es simplemente legalizar lo que se hizo de forma ilegal bajo el supuesto de que ya se hizo, Ujú. Di que ya se sin materializó. tomar en cuenta, sin estudios técnicos, sin estudios ambientales, desprotegiendo áreas ambientalmente frágiles. O sea,
sea, la lógica no puede ser legalicemos esto que ya es ilegal. Para algunas cosas eso sí puede ser algún tipo de lógica, pero para algo tan delicado como el agua no puede serlo, digamos. O sea, es un pozo abierto ilegalmente que se sobreexplote, pues seca esa fuente de agua y eso puede tener repercusiones terribles para otras zonas cercanas o zonas lejanas. O sea, O para el ambiente, el para el ambiente en entorno. general, sí, para el ambiente en general. Eso no puede ser un tema tomado así desde la ligera. Pero si vemos, digamos, no sabemos lo que dice la resolución completa por el fondo, pero el voto de minoría, que era don Fernando Castillo, don Luis Fernando Salazar y don Jorge Araya, dicen que el proyecto no es inconstitucional porque, a pesar de lo que diga el texto en el fondo, que no tiene estudios técnicos, que obliga a Setena, a Senara, perdón, a inscribir, a dar la concesión de agua, que a pesar de lo que diga ese texto, igual tiene que cumplirse la legislación que esté vigente en materia de inscripción de pozos. Entonces, que por eso no es inconstitucional. Entonces, digamos, o sea, ellos lo ven por el lado de, sí, el proyecto está malo, pero ya hay otra legislación ambiental que de todas formas tienen que cumplir a la hora de inscribir el pozo. Me parece, Entonces, me parece la posición más ingenua posible. Es como, sí, exacto. sí, pero está esta otra ley, pero que no van a aplicar porque los estamos autorizando que no lo apliquen. Y ya, y sí, y todo bien. Sí, es que además no tiene ningún sentido porque es una esto es una ley especial Exacto. y la ley especial está por Y encima de la además ley dura general. 3 meses. En 3 meses ya se normalizó todo y ya. Y después hay que ponerse a apelar cada una de esas normalizaciones en el contencioso administrativo para decir que se hizo mal. Correcto. Duramos toda la vida resolviendo eso. Pues bueno, lo anecdótico de esta sentencia es que salió el mismo día en el que el sector agro estaba Día de la haciendo la Madre. manifestación en San José denunciando el abandono que tienen por parte del Estado en general. Y este precisamente era un proyecto destinado hacia el sector agro, porque o sea, que es el sector agro el que ante la ausencia de permisos de la IA para darles, eso se llama pacas de agua, creo, de Correcto. darle servicio de agua, digamos, pues abren un pozo de forma irregular para ahí, regar sus cultivos, darle de beber a los animales, en fin. Entonces, si el proyecto es inconstitucional, veremos qué hace la Asamblea con el texto. Yo creo que este proyecto no tiene ni pie ni cabeza, debería archivarse, pero en fin. El proyecto, tu posición es que debería archivarse. Sí. Ok. Hay que ver si lo archivan o tratan de. Yo no, bueno, a ver. Hay que ver qué dice el fallo completo. Primero que todo. Ujú. Y después ver si se puede archivar o no. Ahora, dijo Lucho que ¿quién promovió esta consulta? Doña Priscila Vinda Salazar, o al menos es ella la que aparece como persona destinada a recibir las notificaciones de la sala sobre esta consulta. Además la primera firma. La firma principal de la consulta, entonces le vamos a dar el premio diputada de la semana por la consulta. Ahí está. Doña Priscila Vindas. Ok. A doña Priscila Vindas, exacto. Siguiente tema. El santo, ¿en qué tema estábamos? La Procuraduría. Hay dos Ok. cosas desde la semana pasada a esta que se dieron. La primera es que la semana pasada les mencionamos que el nombre propuesto para la Procuraduría General de la República por el gobierno, don no sé qué Iván Vincent, Vincenti. él había dicho que su pareja sentimental trabaja en la Procuraduría, entonces que había un posible potencial conflicto de intereses porque la ley de la Procuraduría dice que no pueden ejercer simultáneamente personas que estén casadas. Em, Iba a pedir Es un permiso sin goce de salario para que él pudiera asumir el puesto y el permiso le fue rechazado por la actual Procuradora General, doña Magda algo. Magda Inés Rojas Chávez. Gracias. Se lo rechazó porque Bajo el alegato de que el reglamento del Estatuto del Servicio Civil, que es el que regula a los funcionarios de la Procuraduría, solo indica que las licencias sin goce de salario son para traslados horizontales del funcionario a otra institución estatal o cuando tenga un nombramiento del servicio exterior o nombramientos en otros cargos públicos. Este no es el caso de ella porque ella más bien lo que necesita es salir para que su pareja, ¿por qué decimos asuma el pareja? Porque cargo. no están casados, están en No, unión de hecho. unión de hecho, de hecho de más de 15 años, dijo. Sí. De 15 años, dijo el señor. Ahora, esa unión de hecho es que el tema con las uniones de hecho, hasta donde leí, es que solo surten efectos, digamos, equivalentes al matrimonio en temas patrimoniales. Y ahí es donde está el problema.
porque el artículo 30 de la Procuraduría lo que dice es que no pueden desempeñar simultáneamente cargos personas ligadas en sí por parentesco de consanguinidad o afinidad. Correcto. Esto genera una discusión de si una relación de hecho Calza dentro de eso. tiene, calza dentro de esto, pero porque a nivel de restricciones, porque de nuevo, la unión de hechos solo genera derechos patrimoniales equivalentes al matrimonio, No pero genera no la genera protección equivalente. restricciones. Correcto. Hasta donde se entiende, no genera restricciones. L- Entonces, de hecho, la pareja de don Iván apela la negativa de doña Magda ante el ministro de Justicia, que es Gerald Campos, El por lo que, ministro de Justicia, correcto. por lo que es esperable que el ministro acepte la apelación y le otorgue el permiso sin goce de salario, porque si no, yo creo que el don Gerald va a ser el siguiente. Don Gerald tiene los días contados. Yo creo que esto no lo hemos Sí. comentado en el podcast porque el poder, Es cierto. la Corte Suprema de Justicia le negó ampliarle el permiso que requiere para ejercer como ministro. Bueno, el tema además, yo creo que no podría estar tan seguro de que sí se lo pueda dar así por así, porque me imagino que algún fundamento legal tiene que tener para rechazarle para no sustentar la negativa jurídica que dio doña Magda para negarle el permiso. Porque Sí, si lo pero hace, sí, se lo doy porque yo quiero, eso podría ser prevaricato. se lo doy porque yo quiero, algo tienen que inventarse, pero en derecho hay tantas opiniones posibles como abogados existen, entonces El no tema es que dudo aquí que es, uno se digamos, la el tema es que esta fue la abogada del Estado en este momento Sí, diciéndole no se puede. O sea, correcto. no es cualquier abogada la que está diciendo no se puede. La alternativa sería que la señora renuncie, pero ¿estaría Correcto. dispuesta? Ahora, sí, es que Y es el tema que discutía con May un día de estos es, bueno, porque esto lo publicó La Nación en su portada diciendo, el candidato a procurador del gobierno tiene un impedimento. Es yo no cuestionable digo por que el. sea un impedimento. No, lo que discutíamos vos y yo era el tema de eh, si el nombramiento era lícito desde que, o sea, dada esta circunstancia y bajo el supuesto de que hubiese una limitación, mi posición es que el Consejo de Gobierno no lo debió haber designado desde un inicio. La posición de May es que no, porque el nombramiento del señor efectivamente surte efectos jurídicos hasta que es ratificado por la Asamblea. Correcto. Lo que pasa entonces es que ahora la Asamblea tiene el churuco de, a ver, sí, lo dictaminamos a favor en la Comisión de Nombramientos, porque él nos había dicho que su pareja iba a sacar un permiso sin goce de salario para Correcto. quitar el conflicto de intereses, pero le negaron el permiso sin goce de salario. Eso Entonces, es ¿ahora qué va a incorrecto. pasar? Por diches, hicieron una jugada no programada. Yo eh, ni siquiera creo que fue una jugada. Nada más, a ver, lo que pasó es que hay un vacío en el reglamento. que eso se lo inventaron en este periodo, por cierto. Yo no sé o sea, el vacío es que no los dejan no firmar el informe. O sea, yo no entendí muy bien a qué se refería, pero Yo sí entendí. Esto es el equivalente a lo que pasó con Dinora y el tema de la calificación en aquel concurso. ajá. No, lo que están haciendo extensible a los dictámenes o a los informes. Entonces dice, si usted no estuvo el día que se votó, que se dictaminó el nombramiento, Es que no ellos puede aprobaron, firmarlo. ya me acordé, es que ellos aprobaron una metodología. Mm, Ellos aprobaron una metodología para esta entrevista. Yo te dije, como esto es irrelevante porque no es un concurso. ajá. Pero ¿será que en esa metodología? No, pero es que el problema es que no pueden, ellos no quieren firmar el informe. Porque les cuestionan si No, pueden o no se puede. a ver, Eliezer y Antonio Ortega Es dijeron, que, no, y es que, no y es que vamos a además es, firmar, no vamos a además, firmar el informe porque no estábamos presentes. Pero entonces, ajá, si no lo firman, el dictamen no es unánime. Y como no era unánime, no se podía conocer. no se pudo conocer esta semana como estaba previsto, tenía que conocerse Exacto. este jueves. Entonces va a quedar hasta el jueves de la semana siguiente, la Semana Santa. Entonces yo me imagino que para en ese tiempo, para en esos días, en esas fechas, pues el ministro de Justicia tendrá que dirimir el tema, porque si no, la Asamblea va a quedar en la encrucijada de, bueno, tenemos que rechazarlo porque tiene un impedimento en virtud del artículo 30. Ahora, ya O no la hay problema. Asamblea, ajá, Ya no hay riesgo. Ah, no, todavía hay riesgo, cierto. No, iba a decir que ya aprobaron en segundo debate la reforma para que el Ejecutivo no pueda proponer dos nombres y si se los rechazan, el tercero lo pueda nombrar discrecionalmente. ujú, ¿Por qué todavía eso puede suceder? Porque el Ejecutivo puede, uno, vetar esa ley, ajá, si quisiera,
tiene 10 días hábiles para definir si va a hacer eso o no. O sea, hasta 2 semanas después de Semana Santa, porque Semana Santa el Ejecutivo está en cierre. Ujú. O sea que ahí ya se come, tienen casi un mes, 3 semanas contando Semana Santa para definir eso. Y puede después decidir no publicarlo hasta que se haga el nombramiento. Ujú. O Pero sea, igual la asamblea puede no ver el tema del nombramiento hasta que el presidente promulgue la ley. eso también es posible. Y Y nada más en todo caso podríamos estar 4 años sin procurador general. sí, Eso es un escenario posible, digamos. sí. Si la asamblea dice como no se lo voy a rechazar hasta que usted apruebe la ley, hasta que usted publique la ley, y el ejecutivo dice no voy a publicar la ley hasta que usted me defina el tema, podemos estar así eternamente. Ujú. En En fin, fin, complicado. Em, sí. yo iba a decir que ya estaba resuelto, pero no. De hecho, la salida menos inteligente del ejecutivo sería vetarla, porque tiene 10 días y si la veta ya le abre la puerta a la asamblea Para para, resellarlo. para que se la reselle. En cambio, si no se la veta y nada más No lo veo por deja qué la ahí en vetaría. pausa, di por puro. Es que el oficialismo también votó a favor del proyecto, entonces, por lo general, uno ve si un proyecto lo vota en contra del oficialismo, uno puede augurar un veto, mm, o al menos así ha sido durante este gobierno. mm, tengo mis dudas. Pero bueno, hay que ver si la firma o no. Ujú. Se resolverá en los próximos meses ese tema. Sí. En fin, En fin, ¿qué otros temas? Creo que esos ya eran todos los temas para esta semana. eso parece. ¿Tenemos algún otro tema, Lucho? No, ¿verdad? Temas varios, hay acuerdo en la Comisión de Hacendarios sobre regla fiscal por mayoría de 7-4. Se van a sacar donaciones, eh, las donaciones, el contrato de concesión del aeropuerto Juan Santa María, el contrato de concesión del aeropuerto Daniel Oduber, los entes públicos no estatales y sus subsidiarias, el benemérito cuerpo de bomberos, que yo creí que ya lo habían sacado, y las empresas públicas no financieras. Correcto. Está cuestionable porque fue una mayoría de 7-4 en comisión, así que puede esperarse que el proyecto se entrabe con mociones posteriormente. No estoy Y seguro porque me parece que ese 7-4 era el liberacionista José Joaquín Hernández presentó un texto sustitutivo alterno y las diferencias eran mínimas, digamos. Y tenía que ver con una mayor clarificación de qué son entes públicos no estatales y empresas públicas y qué estaba incluido y qué no, pero había un gran consenso en lo que quedó. ok. Entonces dudo que se entraba en realidad. Y el Ahora, último es lo más importante es que se sacó del proyecto el pago de intereses y el gasto de capital, que era lo que el gobierno estaba pulseando que se metiera porque eso le abre un margen de gasto gigante. ujú, Básicamente, porque el pago de intereses es como una quinta parte del presupuesto nacional, que ajá, crece a 6 veces el ritmo de la regla fiscal. Entonces, si sacas eso, ese tajo de la regla fiscal, abrís un campo de gasto público gigante. sí. Y ya por último, y esto lo pueden leer en la crónica del martes. Nueva República presentó un ridículo proyecto de ley para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no tiene ni pies ni cabeza, en el que combina 3 figuras jurídicas: la interpretación auténtica, las cláusulas interpretativas de los convenios, y además las reservas de los tratados. Es un desastre de proyecto con el que pretende primero revertir en parte lo que la Corte Interamericana sentenció en el caso que Costa Rica perdió por el tema de la fertilización in vitro, darle vuelta al tema de lo del matrimonio igualitario, diciendo que las opiniones consultivas no son vinculantes para Costa Rica, ni aunque las pida Costa Rica, eh, y adelantándose además a la sentencia del caso Beatriz contra El Salvador, en el que se está deliberando el tema del acceso al aborto. Al aborto Eh, terapéutico. sí, aunque, bueno, sí, al aborto terapéutico. Entonces se está deliberando ahí, entonces quieren adelantarse a A eso. ver, Es un proyecto. aunque Ajá, ambos bandos dicen que hay más que aborto terapéutico en discusión, lo que está en discusión es el tema del aborto sí, terapéutico, por correcto. el fondo.
Sí, Pero estoy seguro que la Corte va a aprovechar eso para no hacer una sentencia como se espera como la mayoría cree que va a ser un tema que va a partir a las aguas en el continente americano. No, este no era el caso, este era un tema de aborto terapéutico, no de aborto libre. Y estoy seguro que la Corte va precisamente a decir eso. En este caso no estamos analizando la posible convencionalidad o legalidad de las otras formas de aborto, solo nos estamos limitando al aborto en caso de peligro de la salud o la vida de la madre. Pero en fin, la crónica del martes hizo una nota súper explicada de por qué el proyecto es un absoluto sinsentido. Invitados a leerla. Y eso sería todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos en 2 semanas. Cuídense mucho, que disfruten la Semana Santa. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr